La información y empezamos en Jalisco con Atsiri Cárdenas, periodista en la entidad. Querida Atsiri, después de una serie de hechos que evidenciaron la manera criminal en la que operaba desde la presidencia municipal de Tequila en Jalisco, el alcalde es detenido y dice el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, como parte del operativo Enjambre, que también derivó en la detención de otros presidentes municipales en el caso del Estado de México. Aquí se le acusa, entre otras cosas, de mantener nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo estás, Atsiri? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Sí, una noticia que cimbró esta mañana en Jalisco, porque como tú bien lo has dicho y es una conversación que hemos tenido en el pasado en diversas ocasiones en tu programa, no solamente había estado señalado por lo que tú dices de asociación con un presunto cártel criminal, sino también por extorsión, amenazas, violencia y de violencia política de género. Aquí lo interesante, Enrique, es que a pesar de que se hacen señalamientos de que podría estar vinculado con alguna célula criminal o directamente con el crimen organizado. Ni siquiera en el comunicado que dio a conocer Omar García Harfuch en la mañana habla de esos delitos, y cuando se le preguntó también esta mañana al Gabinete de Seguridad de Jalisco sobre la posible vinculación, porque coincidió este arresto con la rueda de prensa semanal del gobierno de Jalisco, el Gabinete de Seguridad, también fue la pregunta obligada tanto al secretario de Seguridad Pública del Estado como al coordinador del gabinete si habría algún vínculo con el crimen organizado. La realidad es que no quisieron responder esa pregunta, mas sin embargo sí se enfocaron en cómo fue esta detención. ¿Por qué no escuchamos qué fue lo que dijo Salvador Zamora, el secretario general de gobierno, con respecto al operativo del que poco se conoce? Y luego te doy más detalles de lo que está ocurriendo en Jalisco con esta noticia que verdaderamente cimbró esta mañana. La información que tenemos básicamente es que hubo presencia en 5 domicilios distintos entre Tequila y el área metropolitana de Guadalajara, y ahí se llevó a cabo la detención. Como ustedes saben, en este tipo de operativos, la propia Fiscalía General de la República lo maneja con todas sus reservas, y el propio secretario de Seguridad Pública Federal en el momento oportuno le informó al gobernador de la detención cuando se confirmó la detención del presidente municipal. Sí es importante enviar el mensaje a la población de Tequila de que tenga tranquilidad, de que el municipio va a seguir en paz. Sobre todo es importante aquí señalar, Enrique, que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos, confirmó todo este operativo hasta las 10:34 de la mañana a través de una publicación que hizo en su cuenta de X. Pero es que es importante señalar que con la detención del alcalde de nombre Diego Rivera Navarro, también arrestaron al director de Seguridad Pública, al director de Catastro y al director de Obras Públicas. Hay un video que está circulando en redes que ya me confirmó el gobierno del estado que sí es real, en el momento en que detuvieron al alcalde, o el operativo donde se ve justamente personas enmascaradas, que son fuerzas federales, que llegan a un domicilio. Pero como el secretario general de gobierno está diciendo que el operativo fue en 5 puntos distintos, pues realmente no sabemos si este video que está circulando, que ya me dicen que es real, a cuál de estas 5 propiedades correspondería. No olvidemos, Enrique, que fue desde el año pasado, en marzo, cuando empezaron estas señales de alerta, donde se puso mucha atención porque el alcalde se apropió de manera equívoca del Museo del Tequila, y eso derivó en la primera denuncia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y luego siguieron diversos señalamientos de extorsión, pero donde esto vino a tomar un tono internacional fue en diciembre del año pasado, cuando la que es considerada la tequilera más importante del mundo, Casa Cuervo, pues denunció la extorsión presuntamente por parte de funcionarios del área del predial, que les estaban cobrando mucho por el predial del año pasado, y luego vinieron más denuncias y amenazas por violencias políticas de género que las estaban haciendo 2 regidoras y una activista. Y lo último que se supo a finales de año es que habría presuntamente también retenes ilegales por parte de policías municipales y de civiles que revisaban tanto la entrada por carretera, por la autopista, como por la vía libre. Quienes iban llegando en sus vehículos particulares los detenían, y si pasaban pues el primer filtro, entonces ya podían entrar al municipio de Tequila. Lo que Sí. dice hoy
el secretario de Seguridad y también el secretario general de Gobierno, es que van a esperar la información del gobierno federal para ver si la detención fue legal, porque tienen que seguir todas estas etapas legales, y entonces ya será el ayuntamiento o el cabildo de Tequila quien designe en pleno, en una sesión en pleno, pues quién lo vendrá a sustituir, Sí. Enrique. Sobre no es un detalle, me parece central, pero sí me parece importante, Atsiri, establecer con claridad si se le acusa de algún vínculo con un grupo delictivo, en este caso en particular con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Te lo pregunto porque en el boletín oficial, en la información que difunde la propia Secretaría, el aparato de comunicación social del gobierno federal, pues se reitera una y otra vez que estaría relacionado con una célula delictiva de ese cártel, e incluso se dice que los 3 servidores públicos del ayuntamiento que también fueron detenidos, el secretario de Seguridad Pública, el de Catastro y Predial y el director de Obras Públicas, todos ellos están vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Y es lo que lo hace, aún que llame más la atención esto, Enrique, y es muy buena tu observación, porque en el primer comunicado, no, el primer post que puso el señor Omar García Harfuch, no habla de crimen organizado, y cuando se les pregunta a los funcionarios del gobierno de Jalisco, ellos también dicen que pues no tienen información al respecto, y se les pregunta continuamente esta mañana pues que bueno, había señalamientos, pero dicen que por lo menos aquí en Jalisco no había señalamientos del crimen organizado, y hay que ser muy claros. Este arresto fue en base a delitos federales donde no tuvo absolutamente nada que ver el gobierno de Jalisco. Entonces, pues sí es muy interesante lo que Sí. posteriormente a este tuit, pues dice el boletín del gobierno federal. Sí, me parece que tiene que ver más con la judicialización del caso Ujú. que con un tema de información. Pero bueno, solamente para estar muy claros sobre los datos que se tienen hasta el momento. Y qué bueno, la verdad, qué bueno que las autoridades hayan actuado en este caso que había cobrado relevancia nacional, como bien lo decías al inicio de tu intervención, ya lo habíamos platicado antes, porque las extorsiones, el abuso de poder, la manera en la que este alcalde se conducía, por cierto, sin ningún tipo de preocupación, usando relojes de millones y millones de pesos y dándose pues eh, este protagonismo en la vida pública local, merecía la atención de parte de las autoridades y de nuevo, qué bueno que haya sido el caso. Estaremos muy pendientes de cómo avanzan las investigaciones. Por lo pronto, te agradecemos estos minutos en tiempo real, querida Atsiri Cárdenas. Gracias, querido Enrique. Hasta la próxima. Buenas tardes. Muy buenas tardes.